¿Son las mujeres personas? A ver, en 1915 esta pregunta no era para nada un chiste. Era, de hecho, el título de un libro que sacudió por completo el debate sobre el voto femenino. Hoy vamos a ver cómo el ingenio de una escritora, Alice Duer Miller, transformó la sátira en el arma, digamos que en el arma más filosa del movimiento sufragista. El libro arranca con este diálogo. Es brutal. En solo un par de líneas, Miller captura la esencia de una mentalidad. Una que ponía a las mujeres al nivel de criminales y lunáticos, gente que simplemente no contaba como persona ante la ley. Es, sin duda, el punto de partida perfecto para su ataque satírico. Así que, primera parte, una pregunta escandalosa. La provocación de Miller no buscaba un debate serio y formal. No, buscaba usar la burla, el ridículo, como un arma. Pensemos que el movimiento en ese momento tenía una opción: responder con enojo o con algo más. Y Alice Duer Miller, que era una observadora muy aguda del debate político, eligió el ingenio. Ella entendió que la furia se puede ignorar, pero el ridículo es mucho más difícil de sacudirse de encima. Y esto nos lleva a la segunda parte, el arma del ingenio. La sátira fue su herramienta preferida. A través de poemas, de diálogos, incluso de listas, expuso las contradicciones de sus oponentes con un humor y una precisión casi quirúrgica. Para entender bien su poder, hay que tener clara una cosa sobre la sátira. No es solamente un chiste, es usar la risa como un bisturí, para criticar y para desarmar. Y en una batalla de ideas, esa era el arma perfecta. Tercera sección, desmantelando los argumentos. Ahora sí, vamos a ver cómo Miller fue tomando las justificaciones más comunes contra el voto femenino y las demolió una por una. A ver, un argumento súper popular en la época era el de la protección. La idea de que la política era un lugar, pues, demasiado rudo, demasiado peligroso para la delicada naturaleza femenina. Y ojo, que Miller no se inventaba a sus adversarios. Tomaba citas textuales, como esta. Este era exactamente el tipo de retórica paternalista que ella se propuso demoler. Y su respuesta es brillante. Lo que hace es invertir los roles. En su poema, una madre sobreprotectora le advierte a su hijo ya adulto sobre los supuestos peligros de ir a votar, y así, de un plumazo, expone lo absurdo y condescendiente, que era el argumento original. Luego estaba este otro pilar del pensamiento antisufragista, el concepto de la esfera de la mujer. O sea, la idea de que su influencia debía limitarse estrictamente a la casa, al ámbito doméstico. Pero esta idea no era solo algo abstracto, ¿eh? Tenía consecuencias muy reales. Miller se basó en el caso de una ingeniera que fue despedida de su trabajo con esa misma justificación. El argumento de que el hogar es su lugar era, en la práctica, una barrera económica. Y es aquí donde Miller expone la hipocresía. Su poema revela el motivo real. No se trataba de protección, se trataba de eliminar la competencia económica. El mensaje era brutalmente honesto. Solo déjame tu puesto. Luego estaba la fría realidad legal. Miller apuntó directo a una decisión de la Corte Suprema de Nueva York que, en esencia, decía que en un matrimonio, el dinero que ganaban y ahorraban entre los dos no era propiedad de los dos. La desigualdad en esa supuesta sociedad era fundamental. Las preocupaciones se compartían, sí. El trabajo duro se compartía también. Pero solo uno, el esposo, tenía el control legal sobre el resultado de todo ese esfuerzo. El remate de Miller en su poema Socios es simplemente devastador. Con una claridad brutal, resume la realidad legal para muchísimas mujeres de la época en solo 2 líneas. Cuarta parte. La campaña de la contradicción. Y aquí viene la que es quizá la táctica más genial de Miller. Simplemente dejar que sus oponentes se derrotaran a sí mismos, exponiendo sus propias y enormes contradicciones. Su método fue simple pero increíblemente efectivo. En lugar de crear nuevos argumentos, lo que hizo fue recopilar y presentar los de ellos uno al lado del otro y dejar que se destruyeran solos. La contradicción era flagrante. Por un lado, decían que las mujeres no iban a votar porque estaban demasiado ocupadas en la casa. Y al mismo tiempo, decían que si las mujeres votaban, iban a abandonar sus casas. A ver, ¿entonces qué? ¿Las dos cosas no podían ser ciertas? Para llevar el absurdo todavía más lejos, Miller creó parodias. Tomó la estructura exacta de los argumentos antisufragistas y la aplicó a temas completamente mundanos, del día a día.
Su pieza ¿Por qué nos oponemos a los bolsillos para las mujeres? Es un clásico. La lógica es una imitación perfecta. No es un derecho natural. La mayoría no los quiere. Destruiría la caballerosidad. ¿Le suena familiar? Al cambiar el voto por los bolsillos, todo el razonamiento se derrumba en algo que es, bueno, innegablemente cómico. Quinta y última sección, el poder de una pluma. Y es que el enfoque de Miller demostró algo fundamental. El humor, en las manos correctas, es una herramienta poderosísima para el cambio social. En resumen, su estrategia fue brillante. No solo estaba debatiendo, estaba cambiando las reglas del juego. Logró que argumentos complejos se volvieran simples, fáciles de recordar y transformó el humor en un arma que hizo la causa sufragista más accesible y, seamos honestos, mucho más atractiva para el público. Su trabajo no fue solamente una crítica, fue una herramienta. Les dio a las sufragistas una nueva forma de comunicar su mensaje, una que era a la vez divertida y profundamente lógica. Más de un siglo después, el legado de Miller sigue muy vivo y nos deja con esta pregunta. ¿De qué manera se utiliza hoy el humor para desafiar al poder y para exponer esas verdades incómodas y las contradicciones de nuestra propia sociedad?